Bueno, mi nombre es Andrés Córdoba, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y como parte de este equipo, ¿verdad?, de Estadía 101, estaré cubriendo el editorial jurídico y político, ¿verdad?, del Estado de Puerto Rico, las relaciones políticas con los Estados Unidos. Y como todos sabemos, en ese sentido, pues, nuestra historia con los Estados Unidos comienza fundamentalmente con la Guerra Hispanoamericana en 1898. Y el Tratado de París, ¿verdad?, que es el tratado firmado entre España y los Estados Unidos, mediante el cual Puerto Rico pasa a ser propiedad de los Estados Unidos, y que va a ser un dato importante, precisamente porque ya en 1900, cuando se legisla la ley Foraker, pues le crea el gobierno de Puerto Rico como un territorio de los Estados Unidos. Precisamente entre 1900 y 1921 aproximadamente, se suscitan varios casos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos referente a la aplicación, a la extensión de la Constitución de los Estados Unidos al territorio de Puerto Rico. Ya en el famoso caso, conocido caso de Bidwell, el US vs. Bidwell, el de 1901, el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a señalar que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos, y crea la figura de los territorios no incorporados, que quiere decir que son aquellos territorios que pertenecen a los Estados Unidos, pero no necesariamente están en proceso de incorporarse a la Unión. Y esa política jurisprudencial se va a ratificar durante las primeras décadas del siglo XX, e inclusive hasta en 1921, en el caso de Balzac, que es un caso importante, porque previo a ese caso, en 1917, el Congreso de los Estados Unidos legisló la conocida Ley Jones, que le extiende la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Pensaron algunas personas que en virtud de esa ley, de la Ley Jones, pues Puerto Rico se había incorporado y que por lo tanto todos los derechos constitucionales le eran aplicables a los puertorriqueños. El caso de Balzac precisamente va a señalar que no, que la concesión de la estadía de la ciudadanía americana en 1917 no significó que Puerto Rico había quedado incorporado, que continuaba como un territorio no incorporado bajo el artículo 3, artículo 4, sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos. La próxima gran pieza legislativa que atiende al caso de Puerto Rico es la Ley de Relaciones Federales, en 1950, que en gran medida reproduce los mismos principios de la Ley Jones, pero es la que va a sentar la base para la elección del gobernador de Puerto Rico por los ciudadanos americanos en Puerto Rico. En 1952, como todos sabemos, se legisla la Ley 600, que crea, ¿verdad?, el mecanismo para articular la Constitución de Puerto Rico, que efectivamente se va a aprobar en 1952. Sabemos obviamente toda la discusión política e histórica que tenemos referente al alcance de esa Constitución. Por un lado, algunos han planteado que esa Constitución supuso algún pacto bilateral entre Puerto Rico y Estados Unidos que le reconoció algún grado de soberanía, entre comillas, al territorio de Puerto Rico. Ese argumento obviamente siempre ha sido retado y ha sido cuestionado, precisamente porque la medida que el Congreso de Estados Unidos tuvo que ratificar la Constitución, la soberanía del pueblo de Puerto Rico está sujeta todavía a los poderes plenarios del Congreso, conforme la Constitución. Todos sabemos que desde 1952 al día de hoy, ya han pasado 64 años, la pugna política entre los defensores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que plantean que tiene algún grado de soberanía independiente y propia, ¿verdad?, de los Estados Unidos, pues verdaderamente no ha sido así el caso. Ya sabemos recientemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el conocido caso del Pueblo versus Sánchez Valle, que es un caso, ¿verdad?, de derecho penal, pero importante porque lo que estaba en cuestionamiento era si Puerto Rico tenía soberanía suficiente, ¿verdad?, para radicar cargos criminales que ya habían sido radicados y procesados en la jurisdicción federal. Y en ese caso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a señalar que Puerto Rico no tiene soberanía propia, que es un territorio que está sometido a los poderes plenarios del Congreso y por lo tanto no tenía la capacidad para erradicar esos cargos en la jurisdicción estatal. Así que acto seguido, al mes siguiente del caso del Pueblo versus Sánchez Valle, sabemos obviamente que el Congreso de Estados Unidos legisló la ley promesa
¿verdad?, que es la que crea la Junta de Supervisión Fiscal que está con nosotros el día de hoy. Y es promesa, precisamente en sus primeros artículos, señala que el Congreso de los Estados Unidos está actuando bajo los poderes plenarios que le concede la Constitución de los Estados Unidos sobre los territorios. Por otro lado, también tenemos del lado de la rama ejecutiva, tanto en la presidencia Bush, la presidencia de Obama, e inclusive, ¿verdad?, tan recientemente como el año pasado, la rama ejecutiva, en el caso de Tugua, versus Estados Unidos, sobre unos ciudadanos, unos nacionales americanos en Samoa que alegaban que tenían derecho a la ciudadanía. En la rama ejecutiva, a través del Departamento de Justicia, claramente señaló que la ciudadanía americana obviamente es dado por el estatuto, en el caso de Puerto Rico, los territorios, o no. En el caso de Samoa, ellos no tenían, como nacionales, no tenían derecho a la ciudadanía americana, y que esto también les es aplicable, ¿verdad?, a todos los otros territorios. En el caso de Puerto Rico, pues pone obviamente en entredicho que la ciudadanía americana que obtuvimos en 1917 es en virtud de, ¿verdad?, de un estatuto que así de mismo pudiera el Congreso de Estados Unidos alterar, modificar ese Estado de Derecho, ¿verdad?, y bajo el supuesto de la libre asociación o la independencia, quitarnos, ¿verdad?, la ciudadanía prospectivamente. Así que cuando vemos obviamente toda esta historia, lo que evidencia, por supuesto, que Puerto Rico sigue siendo un territorio. Algunos han planteado de que en virtud de la Constitución del 1952 y los actos posteriores, pues Puerto Rico ha quedado incorporado, pero todavía no tenemos un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos a esos efectos, y eso sigue siendo obviamente un punto de debate. Sin duda alguna somos un territorio. Estamos bajo el poder plenario del Congreso, ya sea incorporado o no incorporado, dependiendo del punto de vista que uno quiera asumir sobre ese extremo. Permiso. Pero la única forma obviamente de salir de la cláusula territorial es a través de la estadidad o a través de la independencia en cualquiera de sus modalidades. Y en este sentido, el plebiscito, ¿verdad?, el legislado recientemente por la ley para la descolonización de Puerto Rico, nos da una oportunidad para finalmente decidir en qué dirección te queremos mover.